donde los enfermos encuentran sanidad y aún el que viene endemoniado es libre por el poder de tu palabra. Gracias, Señor amado, porque aun cuando venimos a veces, Señor, buscando una palabra que nos oriente, que nos guíe, ahí estás tú, Señor amado, para hablarnos por medio de un cántico, de un especial, del que preside, de una lectura, una promoción de ofrenda, cualquier parte del programa, Señor, tú usas para hablarnos y lo haces aquí en tu casa, Señor, porque aquí está tu presencia y tu nombre está aquí, Señor amado, para que todo aquel que venga a buscar de ti pueda encontrarte, Señor, Dios Todopoderoso. Ayúdame a dar esta enseñanza doctrinal conforme a lo que dice allí tu palabra y conforme a lo que hemos aprendido en cuanto a la reverencia en la casa de Dios. Y a cambio nosotros daremos a ti siempre la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, amada iglesia, por favor. En estos dos versículos que he tomado del manual de doctrina, vemos cómo el salmista expresó su gozo en asistir a la casa de Dios. Él decía, yo me alegré. Porque si algo causa venir a la casa de Dios es alegría. Bien, a veces venimos como el salmista, alegre. Entramos por esas puertas diciendo, gloria a Dios, aleluya. Pero ves algún hermano, quizá por su prueba, no llega tan alegre. Pero es el deseo de Dios que aunque no esté tan alegre, Él pueda darle algo de alegría. ¿Y cuántas veces hemos venido a la casa de Dios alegre y salimos más alegre? Pero cuántas veces hemos venido a la casa de Dios un poco cabizbajo, pero salimos alegre. Eso lo produce estar en la casa de Dios. También este salmista determina en su corazón asistir a la casa de Dios. Él dice, no me pierdo ningún culto. Eso él lo determinó diciendo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. En otras palabras, no quiero perderme un culto. Quiero estar en todos los servicios. Quiero llenarme en todos los cultos. Fue una determinación porque él entendió que estar en la casa de Dios hay gozo, hay paz, hay alegría, hay aliento, hay fortaleza espiritual. Es deber del cristiano guardar reverencia en la casa de Dios para no restar en nada a la presencia y a la gloria del Señor en el servicio. Si usted mira hacia atrás, los que están más adelante, ve cómo todos están ahorita, mírenlo, volteen para atrás. Ven, usted que está allí en sintonía, yo puedo decirle que viendo la iglesia veo que todos están sentaditos, calladitos, observando. Así debiera de estar todo el culto, desde el que comienza los clamores, el que preside, etcétera. Porque cuando no se está así como ahorita, que hay una reverencia a la palabra de Dios, sino que durante el desarrollo del servicio está uno pasando, otro saliendo, otro hablando, otro diciendo, no sé cómo usted se siente, pero eso distrae bastante. Y eso impide de que haya una fluidez en lo que es la presencia de Dios. ¿Van a entender? Eso le resta a lo que es el servicio público a Dios. Si me tocara a mí presidir y yo veo que usted sale y entra y habla y cuchuchea, yo pienso que usted está hablando de mí. Si usted pasa a una adoración, a un himno, a la lectura, a promover las ofrendas, cualquier participación de servicio, yo veo a alguien, digo, bueno, me equivoqué, estoy en vivo por la radio, ¿qué dije mal? Porque es una falta de respeto a quien está aquí en el altar. Se supone que quien está en el altar es alguien que Dios escogió para participar y a través de él Dios va a bendecir. Pero cuando alguien no lo ve así,
No le importa levantarse, no le importa hablar, no le importa voltearse, no le importa. No le importa. ¿Entiende? Eso le resta un servicio. Y eso es falta de reverencia en la casa de Dios. Todo el servicio debería estar así. Volteen nuevamente los hermanos, mire cómo está todo. Nadie está parado por allá, nadie está cuchucheando, nadie está paseando. Así debería ser todo el servicio. Eso se llama tener respeto y reverencia a la casa de Dios. ¿Qué sucede? Aquí hablaremos de 3 puntos que son los siguientes. Reverencia en la casa de Dios, número 1, antes del servicio. 2, durante el servicio. Y 3, después del servicio. Comenzamos con antes del servicio. Antes del servicio hay que llegar temprano a la iglesia para disfrutar de los momentos preciosos de oración y meditación antes que comience el servicio público a Dios. Tenemos por buena costumbre que antes de cada servicio haya una media hora de oración, porque esa media oración hace de que el ambiente se prepare y todo el que viene entrando sabe que estamos orando y debe entonces de unirse a la oración. Tenemos como obra la buena costumbre de que cada vez que llegamos a la iglesia nos arrodillamos a orar. A orar de rodillas, a no ser que alguien padezca de alguna enfermedad que se lo impida y se sienta a orar. Cuando nos levantamos de orar de rodillas, cuando el que pasa a presidir dice: hermano, si usted ha terminado su oración personal, entonces póngase de pie, vamos a presentar este culto público a Dios. Es allí donde usted se coloca de pie. Del resto, usted debe mantenerse en una actitud de oración, no de estar hojeando Biblia. Y ojea Biblia, y ojea Biblia, y ojea Biblia. No, es una actitud de oración. Usted va a ojear Biblia en la lectura, en la promoción de ofrendas, si usa la Biblia. Y tercero, en la meditación de la palabra. Antes no es tiempo de ojear Biblia o de leer Biblia, es tiempo de orar. Orar es hablar con Dios. ¿Qué sucede si estamos en el tiempo de la media hora de oración, que es antes del servicio público, verdad? Y de repente, al entrar cualquier invitado, cualquier visita, cualquier hermano, hasta uno mismo, uno entra a la iglesia y uno ve a todos los hermanos de rodillas orando, 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 orando. Uno siente un ambiente espiritual. Pero si el que está aquí haciendo la media hora de oración está clamando y los demás están hablando, está uno por aquí saliendo, entrando y como que preparando no sé qué cosa durante o antes del servicio, es un ambiente que no es nada espiritual. ¿Y qué siente el que está aquí presidiendo el clamor? Señor, ahí está, te pedimos por los aceros para que nos provea los aceros, para que nos provea la placa, Señor amado, porque queremos echar la placa, Señor amado, aquí en esta instalación de Antorcha Radio, que lamentablemente cada vez que llueve como hoy, se moja más adentro que afuera. Y está allí inspirado y de repente escucha por allá los hermanos hablando. Entonces, ¿cómo se concentra el que está orando? Es una falta de respeto, falta de reverencia a la casa de Dios. ¿Quiere hablar? Salga de la iglesia, hable afuera. ¿Me hago entender? Pero dentro de la iglesia ya no es hora. Dentro de la iglesia no es tiempo de hablar con el hermano, es tiempo de hablar con Dios. Y eso prepara el ambiente espiritual. Pero para orar hay que llegar temprano. Y al llegar temprano, de rodillas, a orar y hacer una meditación, no de leer palabras, meditar en las cosas de Dios, en ese tiempo de oración íntima. Antes del servicio, cuando usted va llegando, debe sentarse lo más cerca posible al púlpito. Ven, sentarse lo más cerca posible al púlpito, para disfrutar mejor del culto y para que los que llegan tarde puedan sentarse en la parte
de atrás sin distraer la atención de nadie. Ven, ¿usted quiere disfrutar mejor el culto? Siéntese en la parte de adelante. Porque cuando usted está adelante, si los de atrás están pasando de aquí para allá, usted no se distrae, usted está viendo al púlpito. Usted está conectado con lo que se está en ese momento participando dentro del programa. ¿Qué leemos nosotros en el libro de aquel hombre sabio llamado Salomón? Me refiero a Eclesiastés. En su capítulo 5 dice el verso 1. Eclesiastés capítulo 5 verso 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. ¿Y qué dice? Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Acércate más para oír que aquel sacrificio. ¿Por qué? Porque había gente que llevaba el sacrificio que se hacía en los templos bajo la ley de Moisés, pero eran sacrificios no conforme a la voluntad de Dios, porque ellos no estaban bien con Dios. Y pensaban que con llevar algún cordero ya estaba listo su pecado y seguían pecando después. Entonces digo, cuando vayas a la casa de Dios, más que estar pendiente de algún sacrificio que tú lleves, acércate más para oír. Porque cuando tú oyes, Dios habla, y cuando Dios habla, nos corrige y mejoramos. Antes del servicio, hay que procurar no llegar tarde. Pero, porque para todos siempre habrá un pero si en alguna ocasión, por alguna razón poderosa llega tarde, y si es el momento cuando se está leyendo la palabra de Dios o se está orando, debe esperar en la puerta hasta que se termine la lectura o la oración. Luego debe entrar de una manera comedida, sin ruidos, pues es lugar santo. Es claro, ¿verdad? Si llegamos tarde, porque siempre habrá razones por las cuales uno puede llegar tarde, no juzgamos quién lo hace, todos algún momento llegaremos tarde por razones que se escapan de las manos, pero ¿cómo hay que llegar? Si está en la lectura de la palabra, usted se queda afuera parado. Si están orando por cualquier petición, oración, hay que esperar que termine de leer la palabra y termine de orar por la palabra o por otra petición que se esté llevando a cabo. Ven, esto es en el desarrollo del servicio. En la media hora de oración, aunque estamos orando, pero estamos orando para que el que vaya llegando se vaya metiendo en ese ambiente de orar. Ven, pero ya en el servicio público hay que respetar, en la parte de afuera esperar que se lea la palabra y que se ore por la misma. Después que se diga amén a la oración, entonces pueden pasar a este lugar. Y si va a pasar, no puede pasar con ruido, saludando a todo el mundo. Hermana, llegué al culto. Hermano, aleluya. El culto está andando y usted saludando. Eso es falta de respeto y falta de reverencia en la casa de Dios. Se llega con medida, sin ruido, tranquilito, despacio, se sienta, toma su lugar. Y allí usted debe, aunque llegue tarde, debe de doblar sus rodillas para tener un tiempo de oración con Dios que no pudo tenerlo cuando no llegó porque no llegó temprano. Ven, a la hora que llega a la iglesia, lo primero es de rodilla. Usted no puede llegar a la iglesia y pasar una vez a este altar a tener una participación. Hay que llegar a la iglesia a la hora que lleguemos, sea temprano, que es lo más ideal, o si llegamos tarde, que puede pasar, pero de rodillas, a orar. Y de allí estamos orando a que te sintamos esa libertad de que nos desahogamos con Dios, porque cuando uno viene al culto, viene cargado de algunas cosas que pasaron. Y yo no puedo llegar al culto y meterme de una vez en el culto si yo tengo esos pensamientos del día. Tengo que tirarme de rodillas,
o colocarme de rodillas para el Señor. Hoy pasó esto y esto y esto y me hicieron esto, y desahogarme con Dios en oración para vaciarme delante de Él y quedar listo para que entonces Él me llene durante el desarrollo del servicio. Antes del servicio no se puede traer perros, y alguien dijo ni loros, porque una vez llegaba un hermanito con un loro aquí en su hombro, y estaba en el culto y el loro ahí pegado en el hombro. Otra vez llegó un hermanito con un mono, etcétera. O sea, a la iglesia no se trae ningún tipo de animal. Van a entender, porque no es lugar para ello, pues son imprudentes los animales, por supuesto, y distraen la atención. Amén. Antes del servicio hay que tener reverencia en la casa de Dios. ¿Cuánto más durante y después del servicio? Vamos entonces a analizar durante el servicio público a Dios. Durante el servicio se debe mantener una actitud atenta y reverente. Dice durante, no solamente en la predicación, sino que durante todo el servicio, desde que se comenzó, hay que mantener una actitud atenta y reverente, tomando parte en el culto divino y en la adoración por medio de los cánticos y de todas las partes del culto, de todas las partes del culto. ¿Vamos a entender? Si toca la adoración, usted y yo tenemos que adorar, no hablar, no caminar, no decirle a alguien no sé qué le dirán. Adorar. La lectura, reverencia. Especiales, si me sé el especial, ayuda a entonarlo. Si no me lo sé, porque es un especial, pues entonces yo me siento de adorar a Dios. Adoro a Dios si no me lo sé, gloria a Dios. Escucho la letra porque Dios me está hablando a través de ella. Hago reverencia porque creo que quien participa en un culto merece el respeto de nosotros. Y así como yo merezco respeto cuando esté en este lugar y usted me respeta allí sentadito, escuchando la palabra, yo tengo que respetarle a usted también cuando está aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque somos instrumentos que Dios usó hoy en el altar para ministrar al pueblo. Y es una bendición, es una honra. ¿Me van a entender? Hay que participar de todo el servicio. Porque si usted participa de todo el servicio, se va a concentrar, va a entrar en ese servicio y va a estar listo para recibir la palabra. Pero si usted durante todo el servicio no se concentra, no participa, ¿cómo su corazón puede estar preparado para recibir después la palabra? Si hay alguien al lado que no tiene Biblia, esto durante el servicio, viene la lectura o vienen los cánticos del himnario. Si hay alguien al lado que no tiene Biblia o no tiene himnario y usted tiene una Biblia o usted tiene un himnario, usted entonces debe invitar a compartir la Biblia o el himnario. Bien. En la parte de la Biblia se supone que son las visitas, ¿no? Los que no son cristianos o personas que no visitan, que no traen Biblia. Entonces usted ve, hermana, si hay una visita de sexo femenino que no tiene Biblia o no tiene himnario y usted tiene Biblia, usted puede acercarse a esa persona. Ahí usted puede dar el paso de acercarse a esa persona para compartir la Biblia. Eso es algo que el que nos visita le cae muy bien. Dice, están pendientes de mí, saben que no traje Biblia. Igual, si es una visita masculina, un varón, y usted, hermano, se da cuenta, usted puede acercarse a esa visita, invitarle a compartir la Biblia, o si tiene un himnario, invitarle a cantar el himno junto con él. Amén. Eso es algo que favorece durante el servicio. Ahora, durante la predicación de la palabra de Dios, el oído y el corazón deben estar dispuestos a recibir el mensaje divino, pues la fe viene por ¿dónde? Según Romanos capítulo 10,
versículo 17, dice de la siguiente manera. Romanos 10, 17, leemos de la siguiente manera. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Allí, mientras que escuchamos el mensaje, nuestro oído debe estar presto, porque allí, en esa palabra, Dios va a hacer que nuestra fe aumente y podamos crecer en las cosas del Señor. Durante el servicio no se debe divagar la vista por todas partes. Ven, con todo respeto le llamamos los cristianos ventiladores. Voltea para ver quién entra, voltea para ver quién está aquí, voltea para el otro. Digo, ¿cómo alguien puede estar en un culto y concentrarse y está ahí? No hay ninguna concentración. No se debe divagar la vista por todas partes. No se debe mirar hacia atrás cuando alguien entra, ni sentarse incompuestamente en los asientos, ni con los brazos puestos sobre el espaldar, ni mascar chicle. Se pone así en la sienta. No, eso es falta de reverencia en la casa de Dios. De hecho, en la iglesia no se masca chicle. No se masca chicle. Hoy en día casi no se consume chicle, menos mal. Menos caries para los dientes. Pero un tiempo donde había chicles. Y aquí era algo, no menciono los nombres de por qué. Pero usted sabe los chicles, la de la cajita. Y la que venían 5 bolitas en un empaque. Ven, muy conocidos esos. Y eso todo el mundo tenía chicle de menta, de canela. Y en esa época llegaban a la iglesia los hermanos con su chicle y se lo sacaban en pleno culto cuando ya no había azúcar o sabor en el chicle y lo pegaban debajo del asiento. Pues eso es falta de reverencia en la casa de Dios. De hecho, no se debe comer dentro de la casa de Dios. No se debe comer. Ven, quizás hay un pequeñito que uno puede, pero yo hablo ya de personas joven, adolescente, adulto, comiendo aquí en la casa de Dios, habiendo fuera tantos espacios para ir a comer. Porque esta es la casa de Dios. Ven, donde hay que guardar reverencia. No es lugar para venir a compartir o a comer, sino a escuchar el mensaje de lo que Dios tiene para nosotros. Durante el servicio es cosa preciosa traer los niños a la iglesia y todavía más precioso enseñarles la reverencia en la casa de Dios desde que son pequeñitos. Y eso no se enseña solamente cuando están en la iglesia, eso se enseña en casa. En casa uno se sienta con sus hijos y le dice, mire, en la iglesia, esta es la casa de Dios, manténgase así, haga esto, haga aquello, haga lo otro, y eso es casi que todos los días. Hay que leerle, dicen la cartilla al niño, a la niña. Ellos poco a poco van a ir aprendiendo, poco a poco van a ir teniendo esa reverencia en la casa de Dios. Y lo que usted ve que ellos no han aprendido estando aquí, que están de una manera que irrespetuosa, por ser niño, se le puede pasar. Entonces en casa usted va a llegar no a golpearlos ni a pegarle por eso, sino a sentarse y a explicarle, hoy en la iglesia hiciste esto, esto y esto. No es correcto. Si quieres correr, yo te llevo a un parque. Si quieres hacer esto, hay lugares para eso. Allá es la casa de Dios. Y eso poco a poco lo van a ir aprendiendo hasta que el niño o la niña se comporta. Trabajo exhaustivo, sí lo es. Diario, sí lo es. Pero sí produce efectos positivos en ellos que son como esponjitas que lo absorben todo. Y más rápido que uno porque sus neuronas están bien frescas o bien nuevas. ¿Ven? Entonces, no deje de venir al culto porque sus niños son lo que usted dice que son. Para mí no son eso, son una bendición. Y verlos aquí a los niños, Dios mío, qué bendición. Mi madre
con 3 hijos pequeños, mi persona y mis 2 hermanas, siempre nos llevaba al culto. Ella con los 3 niños de ella. Siempre, me recuerdo, siempre. Ahí iba. Nunca puso excusa, no voy al culto por los niños, no tengo con quién dejarlo. Sus niños en su casa se están perdiendo. Se pierden en su casa. Sus niños, ahí están. ¿Qué están haciendo ahorita sus niños que no llegó a la iglesia? ¿Estarán ahí escuchando el mensaje a través de la Tucha Radio? Se están perdiendo en otras cosas que no le edifican. ¿Por qué no lo trae? Ay, porque me distrae del culto, pastor. Ay, porque no me concentro en el culto, pastor. Si a usted sacrifica a sus hijos para usted concentrarse en el culto, y usted está arriba en la gloria y sus hijos abajo perdiéndose. No, es que mis niños no son fáciles. Es que ninguno es fácil. Por eso fue que Dios nos dio, para adquirir paciencia a través de ellos, para aprender de ellos, para respirar profundo. Porque es fácil criar un hijo que no hace nada. Pero hoy en día eso no existe. Hace años dicen, los niños o las criaturas cuando nacían con los ojos pegados y duraban días para abrirlos. Hoy en día, ¿cómo nacen? Olvídese de hace años, ya eso pasó. Los nuestros hoy en día, sí, son un poco más intranquilos, un poco más despiertos, quieren explorar más, quieren conocer más. Es normal. No son imperativos, como dicen por ahí la ciencia psicológica. Son imperativos. Imperativos es una enfermedad. Ellos no son imperativos, no están enfermos. Eso es normal. Para que un médico o un psicólogo diga que es imperativo, tiene que hacer una serie de estudios. ¿Y cómo alguien puede decir que su hijo es imperativo si ningún psicólogo lo ha visto? Y le ha hecho estudios psicológicos para decir que es imperativo. Y no usted lo maldiga diciendo, es que mi hijo es imperativo. Usted ni sabe qué es imperativo a nivel científico. No lo es normal. ¿Me van a entender? Ellos son una bendición, tráigalo. Que lloran. Bueno, aquí dice también nuestro manual de doctrina. Si lloran, porque algunas veces van a lloran de calor, de sueño, de esto, de aquello. Y a veces no sé ni por qué lloran, pero lloran los niños. Porque es difícil determinar por qué un niño pequeño llora. Pero si llora, es siempre mejor sacarlos fuera del templo y calmarlo. Con una sencilla galletita que usted debe tener en la mano. Y usted lo saca un momentico, le da la galletita, se come la galletita y listo, se entra. O si es agua, que hay que traer el agua a los niños. O cualquier otra necesidad que tenga. Hay que ver por qué el niño está llorando. Pero no se puede dejar al niño aquí llorando. ¡Ya! 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 Y todo el culto el niño. ¡Ya! No, si el niño llora, sáquelo fuera de la iglesia un momentico, vea por qué está llorando y cálmelo. Y calmarlo no es darle nalgadas allá afuera a ese pobre niño. Y madres de la iglesia que como sus hijos y sus hijas dentro de la iglesia a veces no se quedan quietos, salen allá afuera con una rabia santa. Allá afuera, mira, allá afuera. O se meten en el baño allá para esconderse. Quédate quieto. Quédate quieta. Y después entran al culto. Aleluya. ¿Ha pasado eso aquí o no ha pasado? ¿Quién lo vio en el baño haciendo eso? Allá no hay cámara porque eso es prohibido. Pero Dios te vio jalando la orejita, pellizcando y hasta amenazando. Y le da amenazas que no cumple.
Si no te portas bien en el culto, esto y esto y esto, y en la casa esto y esto y esto, y en la casa llega y no pasó nada. Cuando es en la casa donde hay que corregirlos, hablando, ya eso lo hablamos sobre cómo corregir un niño, ¿verdad? Hablando primero, conversando. Porque si usted se acostumbra a golpear a su niño, castigarlo allá afuera con pellizco, no sé cómo usted lo hace, o le habla así extraño, ¿no? Porque aquí adentro, aleluya. Pero allá afuera el niño, ay, tú sabes, y mirando para abajo para que no lo vea nadie. Y tú sabes, no te doy una porque... Entonces yo digo, ¿cómo puede entrar al culto y que adorar a Dios así? Con esa ira, con esa rabia. Y lo otro es que el niño comienza a aprender de que la iglesia es mala porque en la iglesia lo castigan, porque en la iglesia lo golpean. Y cuando van creciendo dice, no quiero ir más para la iglesia. ¿Oyó? ¿Y por qué? Porque tengo malos recuerdos de la iglesia. Allí me castigaste, me golpeaste, allí me amenazaste. Y no debiera de ser así. Porque los niños están aprendiendo es eso. Pero creo que aquí no pasa eso. Después del servicio, ya se acabó el culto, la oración final, en el nombre de Jesús, llenos en paz y bendición, que el ángel de Jehová cambie y nos defienda, amén, aleluya. Al terminar el culto, es muy buena práctica saludarse cariñosamente. Y en nuestra obra, los hermanos varones saludan a los hermanos varones con la mano y pueden darse un abrazo. Entre varones. En nuestra obra, los varones no saludan a las hermanas con abrazo. En nuestra obra, que es la obra de Dios, las hermanas saludan a las hermanas con la mano y pueden darle un abrazo. ¿Quiénes se pueden saludar? El esposo saluda a su esposa y le da un abrazo. Esposo y esposa. Los padres con sus hijos. Los familiares. Pero nos guardamos de que el hermano le gusta saludar a las hermanas. Aquí no pasa eso, ¿no? Pero en lugares que pasa eso. El hermano se la pasa viendo a la jovencita de las hermanas. Ahí está una hermana. Y viene el hermano y abraza a la hermanita y la soba por la espalda, la soba por el cuello. Y le pega ahí y un beso. Ay, hermanita, qué linda estás hoy, hermanita. Pero cuando ese hermanito ve a la ancianita, le da la mano de lejos. Ay, hermano, Dios le bendiga, ancianita, que la paz de Dios sea con usted. Ay, pastor, pero todos los que van para la iglesia son santos. Hay gente que va a la iglesia a manosear, hermana. Y hay gente que dice, voy para aquella iglesia. No la 3M, porque aquí no hacen eso. Pero dice, me gusta aquella iglesia. ¿Sabe por qué? Porque allá las hermanas me abrazan. Hay una hermanota allá, una hermanota que bueno. O sea, me abrazan y yo las abrazo. Y para evitar esa falta de respeto, esa gente impura, esa gente que va a la iglesia no a buscar a Dios, sino a hacer cosas que no se hacen, aquí en esta obra se respeta el sexo opuesto. Y gracias a Dios por eso, gente seria llega a esta obra. Porque yo estoy casado, tengo mi esposa. ¿Y sabe qué es congregarme, mi persona con mi esposa, en una iglesia donde todo el mundo se abraza y se besa? Y que todos los hermanos de la iglesia abrazando a mi esposa y besándola y manoseándola. Y yo no puedo hacer nada porque allá es así. ¿Y usted sabe cuántos problemas hay en esos lugares? Porque el hermano que está casado, ese abraza a todas las hermanas, sobre todo jovencitas. Y cuando llega a la casa, la esposa que también es hermana le forma un tremendo problemón. Y le dice, ahí te vi abrazando a la hermana fulana. Y eso es el pan de cada día en esa iglesia liberal y mundana donde se abraza a todo el mundo.
Para evitar todos esos problemas que vienen, aquí no hay abrazo entre hermano y hermana, ni beso, mucho menos que un hermano le dé un beso, un óculo santo en el cachete a la hermana. Vaya a darle óculo santo a su esposa allá en la casa. Porque me quieren aplicar, dice la palabra que hay que saludados con óculo santo, pero yo nunca veo a un hermano saludando con óculo santo a un hermano, que es lo que ella enseña. Porque la cultura judía es que los varones, en la cultura judía, o las culturas orientales, hasta los árabes, los varones se saludan con un beso. Entonces el hermano me quiere aplicar a mí el óculo santo para darle beso a la hermana, pero nunca él le da un beso a otro hermano. No venga que me cuente a mí con óculo santo. Yo sé que la Biblia habla de óculo santo. Pero ese saludo era entre varones en las iglesias primitivas. Varones. Ese óculo santo no se lo da un varón a una hermana. Porque las culturas orientales, sobre todo, son muy estrictas en cuanto al respeto al sexo opuesto. Tan estricto que en la cultura las mujeres que no se han casado, en las culturas árabes, judías, las mujeres se tapan completamente el rostro y nada más tienen una mallita en los ojos y salen así a las calles. Si un varón le daba un óculo santo a aquella, eso era una falta de respeto. Entonces el óculo santo se da entre hermanos. ¿Y usted qué dice? Que el óculo santo usted lo practica, pues dele beso a los hermanos en la iglesia. Usted que es hermano, más nada. Y deje de aplicar óculo santo para besar a todas las hermanas y las visitas, mujeres que llegan a la iglesia. En tu corazón hay lujuria y pecado. Y usa la palabra para hacer lo que no tienes que hacer. Arrepentidos y convertidos, dice la palabra de Dios. Aquí hay respeto. Se respeta. Amén. Y aunque el varón le da la mano, porque el hermano varón saluda a la hermana con la mano, pero hay que ver a veces ese apretón de mano. No es que usted va a saludar así como me saludan algunos, me dicen, casi ni me tocan la mano, como que si yo fuera, no sé quién le dijo que era pecado dar la mano, no es tocar los dedos, es dar la mano. Una cosa es dar la mano y otra cosa es tocar los dedos así como que no me toques. Si no me quieres saludar, no me saluden, no hay ningún problema. Es dar la mano, pero a la hora de dar la mano, usted, mi persona, sabemos, aún con dar la mano, cuál es su intención. Usted no lo sabe. Usted sabe cuando a alguien le da la mano sanamente, pero usted sabe cuando a alguien le da la mano como que se la da, se la aprieta, hasta se la acaricia. Hermanita, mire, ese diablo repréndelo y más nunca le dé la mano. Está en la carne. Aquí no venga a engañar a nosotros, a usted menos, que usted tiene su edad. Entonces aquí damos la mano con respeto. El hermano a la hermana le damos la mano con respeto. Dios le bendiga, hermana. Más nada. ¿Le gusta esta forma de tratarnos entre hermanos y hermanas en la iglesia? Es un respeto. Y así debe ser en las iglesias. Debe haber respeto. Especialmente tenemos que saludar a los que vienen por primera vez. Si llega alguien al culto que usted no conoce, primera, segunda, tercera vez, ojalá toda la iglesia se abocara a saludarlo a esa persona. Debe ser triste alguien que nos visita y que nadie lo saluda. Es como que no llegó nadie al culto en cuanto a visitan. Pero si llega una visita y la mayoría nos abocamos a saludarlo con respeto, ¿no? Si es un varón, los varones pueden la mano y abrazarlo al varón. Pero la hermana le da solamente la mano a ese varón, y más que es nuevo en la iglesia, no sabemos
Si es una visita femenina, entonces la hermana es la que le da la mano y puede abrazarla. Y el hermano solamente le da bienvenida a la iglesia, Dios le bendiga. Listo. La visita se siente como atendido, tomado en cuenta. Y ese simple gesto, sencillo, porque no es tan difícil hacerlo, hace de que alguien pueda quedarse, primero porque le gustó cómo lo trataran, pero después la palabra lo atrapa, la atrapa y ya no se queda por el saludo, sino se queda por la palabra, por el Señor. Leemos en Romanos capítulo 16, verso 16 lo siguiente: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ahí está la expresión que ya aclaré y que la usa muchas veces para decir que hay que dar el ósculo santo a la hermana, pero no se lo da al hermano. Entonces ahí es usa la Biblia para un fin, no la usa como debe ser. También leemos en la primera carta que escribió el apóstol Pedro, en su capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5, verso 14, dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Ven, ese ósculo de amor, ese beso de amor. Pero repito, ya aclaré las culturas judías, las culturas de ellos. Ven, usted puede averiguar todo esto, cultura judía, y ver que un varón en su cultura no le da beso a una mujer. Allá hay un respeto. Se refiere a los besos entre varones, el ósculo santo, el ósculo de amor. Así que si hermano, si usted quiere dar un beso al hermano, en la mejilla se puede dar entonces. Pero usted le dice a un hermano, o sea, si usted le da un beso a un hermano, ¿qué usted se siente y qué sentirá el hermano? En nuestra cultura, ¿verdad? Lamentablemente un poco machista, que es pecado el machismo. Yo, jamás. Pero si quieren aplicarlo al sexo opuesto y tergiversar la palabra cuando... Entonces por eso se estudia la Biblia en su contexto. El contexto en el cual fue escrita la Biblia, eso se da en las clases de Instituto Bíblico Elim. El contexto de un libro, la cultura de aquel entonces, y entonces entendemos por qué le dice todo lo que aquí dice. Y no cometemos el error de aplicar doctrina de ósculo santo, todo el mundo besándose aquí, en el cachete, en la mejilla, cuando la Biblia no manda a hacer eso. Culturas. Ven, como la cultura del velo es una cultura judía. Hay que estudiar el contexto de un libro, el lugar donde se escribió, cómo eran las relaciones sociales para aquel entonces, para entender un libro de la Biblia. No es así, los que estudian Biblia, aquí hay varios estudiosos, así que se hace, para no cometer esos errores garrafales. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Al mismo tiempo hay que tener cuidado, eso es después del culto, ¿verdad? Después del servicio, de no entablar charlas innecesarias, pues sería profanar la casa de Dios. Después que se acaba el culto, comienzan aún dentro de la iglesia y allá fuera de la iglesia a hablar cosas que nada tienen que ver con Dios. Y hacer eso es profanar la casa de Dios. ¿Qué hay que entender? Cuando vengamos aquí, vamos a la casa de Dios, vamos a adorar a Dios, vamos a buscar a Dios, vamos a meternos con Dios. Me olvido del hermano, me olvido de la hermana, me olvido de todo el mundo y me concentro en Dios. Porque durante el día no estamos concentrados en Dios.
Durante el día estamos concentrados en las labores del día, en aquello, en lo otro. Y el único espacio que tenemos para concentrarnos en Dios, ¿dónde es? En su casa. Y si yo todo el día estoy concentrado en otras cosas seculares, que no son malas, como trabajar, estudiar, etcétera, y llego aquí y sigo con lo mismo, que sacando cuentas para ver si me alcanza el sueldo, que hermano tal cosa, aquello, que eso hace de que el ambiente aún después del culto sea favorable. Después del servicio, a la vez que es bueno saludarnos los unos a los otros, también es bueno salir lo antes posible para llevar fresco en el espíritu el encuentro con Dios y su palabra. Se acabó el culto, nos saludamos, gloria a Dios, Dios lo bendiga, adelante, nos veremos pronto, gloria a Dios. A su casa. Porque en la casa hay personas que no asistieron y nos están esperando. Y hay que llegar a esa casa a dar esas palabras que Dios nos habló hoy. Palabras de bendición, palabras de aliento. Amén. Leemos en San Juan capítulo 4, verso 23. Ya estoy en la última línea de esta clase de doctrina. San Juan capítulo 4, versículo 23. Dice de la siguiente manera, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23. Amén, ¿estamos allí? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Eso es todo lo que hacemos en la casa de Dios, adorarlo, adorarlo, adorarlo y adorarlo. Y salimos del culto y seguimos adorándolo, adorándolo. Llegamos a la casa y seguimos en la casa dando esa palabra o lo que Dios nos habló a través de un cántico, la experiencia que tengamos de parte de Dios. También leo en segunda a Timoteo capítulo 2 versículo 7. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 7 dice así: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ven, considera todo esto y que sea Dios dando un entendimiento en cuanto a este tema. Esto es parte de nuestra doctrina, la reverencia en la casa de Dios. Y algo que nos gusta a nosotros es esta reverencia. Esta reverencia no ahora que Dios me ha puesto a pastorear, sino antes de ser pastor. Como miembro de una de nuestras congregaciones, me gustó bastante el orden, la reverencia, el respeto. Y apenas era un joven soltero. Pero me agradó la forma de cómo dentro de la iglesia se conducen los hermanos. Y después del culto se conducen los hermanos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A cada día tener más reverencia en la casa de Dios. Ebenecer.